¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas logran mantenerse en calma incluso en los momentos más difíciles? La respuesta puede estar en una antigua filosofía que, aunque tiene miles de años, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día: el estoicismo. Los sabios estoicos no solo buscaban sobrevivir a los retos de la vida, sino encontrar serenidad y paz interior en medio del caos. Y en este video te voy a compartir 20 poderosas enseñanzas estoicas que te ayudarán a hacer lo mismo: mantener la calma, vivir con intención y alcanzar esa paz interna que tanto anhelamos. Vamos a explorar juntos cómo estos principios pueden cambiar tu perspectiva, cómo aprender a aceptar lo que no podemos controlar y cómo adoptar una mentalidad más serena y equilibrada. Así que, si sientes que el estrés o las dificultades del día a día te agobian, quédate conmigo hasta el final, porque estas lecciones pueden transformar tu forma de ver el mundo. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos acompañas y si ya conocías la filosofía estoica. Empecemos este viaje hacia la serenidad. Secreto 1. Respiración consciente. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el ritmo frenético de la vida y no sabes por dónde empezar a calmarte? Pues aquí va un truco que puede parecer simple, pero tiene un impacto poderoso: la respiración consciente. Imagina esto: estás en medio de una reunión estresante, con 1000 cosas en la cabeza y sientes que no puedes más. En lugar de dejar que el estrés te devore, detente un momento y respira profundamente. Cierra los ojos si puedes, inhala lenta y profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y luego exhala con calma. Este ejercicio tan sencillo no solo ayuda a reducir el estrés inmediato, sino que también actúa como un reset para tu mente. Al concentrarte en tu respiración, estás llevando tu atención al presente, alejándote de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Es como darle un pequeño descanso a tu cerebro. Los antiguos estoicos entendían que mantener la calma interior era clave para enfrentar cualquier adversidad. Cuando te concentras en respirar, te das a ti mismo el espacio para reflexionar antes de reaccionar, lo cual puede cambiar por completo cómo manejas las situaciones difíciles. Además, la respiración consciente puede ser tu aliada diaria. Si la practicas regularmente, notarás que tu capacidad para manejar el estrés y mantener la concentración mejora significativamente. Así que, cada vez que te sientas al borde del colapso, recuerda que tu respiración es una herramienta poderosa que siempre tienes a mano. Respira profundamente, relájate y vuelve a encarar el mundo con una nueva perspectiva. ¿Te atreves a probarlo? Secreto 2. Gratitud diaria. ¿Alguna vez has pensado en el impacto que puede tener un simple gracias en tu día? La gratitud diaria es una herramienta poderosa y a menudo subestimada que puede transformar tu perspectiva y tu vida. Imagina empezar tu mañana pensando en algo por lo que estás agradecido. Puede ser tan simple como el aroma del café, la sonrisa de un amigo o incluso una buena noche de sueño. Al centrarte en estas pequeñas cosas, estás entrenando tu mente para enfocarse en lo positivo. La gratitud no solo te ayuda a apreciar lo que ya tienes, sino que también puede cambiar cómo ves los desafíos y las dificultades. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, empiezas a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Es como si estuvieras llevando un diario mental de cosas buenas, y cuanto más lo usas, más fácil es encontrar la alegría en lo cotidiano. Los estoicos también hablaban sobre la importancia de valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Si incorporas la gratitud en tu rutina diaria, incluso en los días más grises, notarás cómo tu ánimo y tu bienestar general mejoran.
Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre lo que te hace feliz y agradecido. No hace falta un gran gesto. Un simple agradecimiento hacia ti mismo o hacia los demás puede hacer maravillas. Así que empieza hoy mismo y deja que la gratitud ilumine tu camino. ¿Qué es lo que agradeces hoy? Secreto 3. Conexión con la naturaleza. ¿Alguna vez has notado cómo te sientes más tranquilo y renovado después de pasar tiempo al aire libre? La conexión con la naturaleza es un secreto increíblemente simple pero potente para revitalizarte. Imagina esto. Estás en medio de una caminata por el bosque, rodeado de árboles altos y el canto de los pájaros. El estrés y la rutina diaria parecen desvanecerse a medida que respiras aire fresco y te sumerges en la tranquilidad del entorno natural. La naturaleza tiene una manera mágica de calmar la mente y restaurar el equilibrio. Cuando te desconectas de la tecnología y te conectas con el mundo natural, permites que tu cuerpo y tu mente se regeneren. Es como si la naturaleza tuviera un poder restaurador que no encuentras en ningún otro lugar. Los estoicos también hablaban sobre la importancia de estar en armonía con el entorno, entendiendo que la naturaleza puede ofrecer un refugio para la reflexión y el autocuidado. No es necesario un gran viaje o una excursión complicada para disfrutar de los beneficios. Una simple caminata en el parque, sentarse junto a un río o incluso cuidar de plantas en casa puede ser suficiente para sentir esa conexión. La clave es estar presente y realmente experimentar el momento, sintiendo el sol en tu rostro y escuchando los sonidos de la vida natural. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, busca un rincón verde y déjate envolver por la serenidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Te prometo que te sentirás renovado. ¿Cuál es tu lugar favorito para reconectar con la naturaleza? Secreto 4. Meditación guiada para la paz interior. ¿Alguna vez has probado la meditación guiada? Es como tener una brújula que te lleva directamente a un lugar de calma y serenidad en medio del caos. Imagina cerrar los ojos y escuchar una voz suave que te guía a través de un viaje mental lleno de tranquilidad. La meditación guiada te ayuda a soltar las preocupaciones y a enfocar tu mente en el momento presente, dejándote sentir una paz interior que a veces parece inalcanzable. Con solo unos minutos al día puedes sumergirte en un estado de calma profunda. Es como darle un respiro a tu mente, permitiéndole descansar y rejuvenecer. Mientras sigues la guía, te concentras en tu respiración, en imágenes relajantes y en afirmaciones positivas que te ayudan a desconectar del estrés diario. Los antiguos estoicos entendían la importancia de la reflexión interior para mantener la serenidad, y la meditación guiada es una herramienta moderna para lograrlo. No necesitas ser un experto en meditación para beneficiarte, solo necesitas estar dispuesto a darle una oportunidad. Encuentra una sesión de meditación guiada que resuene contigo y deja que te lleve a un lugar de paz. Con el tiempo, notarás que tu capacidad para manejar el estrés y mantener la calma en situaciones difíciles mejora. Así que busca un rincón tranquilo, pon unos auriculares y deja que la meditación guiada te lleve a ese oasis de paz interior que todos necesitamos. ¿Ya has probado alguna sesión de meditación guiada? ¿Cómo te ha hecho sentir? Secreto 5. Libérate del pasado. ¿Te has dado cuenta de cómo las cosas del pasado pueden arrastrarte y hacerte sentir estancado? Es como cargar con una mochila llena de piedras que solo te pesa y te impide avanzar.
Liberarte del pasado es un secreto poderoso para dejar atrás lo que ya no te sirve y abrir espacio para lo nuevo. Imagina que estás liberando ese peso y permitiéndote caminar más ligero hacia tus objetivos y sueños. Dejar atrás el pasado no significa olvidar, sino aprender a soltar y a vivir el presente sin estar atado a viejas heridas. Es como hacer limpieza en tu mente y corazón, deshaciéndote de las cosas que te frenan. Los estoicos sabían que el pasado es algo que no podemos cambiar y se enfocaban en lo que podían controlar, su presente y futuro. Al liberarte de lo que te retiene, te das la oportunidad de crecer y de enfocarte en lo que realmente importa ahora. No tienes que hacerlo todo de una vez. Empieza por pequeños pasos, como reflexionar sobre lo que te está pesando y encontrar maneras de soltar esas cargas. Habla con alguien de confianza, escribe tus pensamientos o simplemente permítete sentir y luego dejar ir. Recuerda, el pasado solo tiene el poder que tú le das. Hazte el favor de liberarte y siente cómo te sientes más ligero y libre para aprovechar el presente. ¿Qué estás dispuesto a soltar hoy? Secreto 6. Cultivar la compasión desde una perspectiva estoica. ¿Te has dado cuenta de cómo la compasión puede cambiar la forma en que ves el mundo y las personas a tu alrededor? Cultivar la compasión no es solo sobre ser amable, sino también sobre entender y aceptar las imperfecciones tanto en ti mismo como en los demás. Desde una perspectiva estoica, la compasión se basa en la idea de que todos somos humanos, con nuestras propias luchas y desafíos. Imagina que estás lidiando con alguien que te frustra. En lugar de dejar que la ira o el resentimiento te controlen, trata de ver la situación desde una perspectiva más amplia. Piensa que esa persona también está luchando con sus propios problemas y que quizás no está actuando desde un lugar de malicia, sino desde sus propias limitaciones y miedos. Los estoicos creían que la verdadera sabiduría radica en comprender que todos estamos en el mismo barco, navegando por la vida con nuestras propias cargas. Practicar la compasión desde este ángulo no solo te ayuda a ser más comprensivo, sino que también te libera de la carga emocional de juzgar y criticar. Permítete sentir empatía y ofrecer comprensión en lugar de juicio. Así, te liberas de la negatividad y construyes relaciones más saludables y enriquecedoras. En definitiva, al cultivar la compasión, te estás dando a ti mismo un regalo de paz y armonía. Empieza a ver las cosas desde este lugar y siente cómo cambia tu perspectiva. ¿Cómo puedes aplicar la compasión en tu vida hoy? Secreto 7. Vivir con intención. ¿Alguna vez has sentido que vas por la vida en piloto automático, como si simplemente estuvieras reaccionando a lo que pasa sin realmente tomar las riendas? Vivir con intención es el secreto para cambiar eso. Se trata de hacer las cosas con propósito, desde las más pequeñas decisiones hasta las más grandes. No es solo levantarse y dejar que el día te lleve, es levantarse sabiendo qué quieres lograr, cómo quieres sentirte y hacia dónde vas. Imagina esto, cada acción que tomas, cada palabra que dices, tiene un propósito, desde cómo organizas tu mañana hasta cómo respondes a los desafíos. Vivir con intención no significa que todo siempre saldrá perfecto, pero sí significa que tienes claro por qué haces lo que haces. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de tener un propósito claro y de actuar de acuerdo a nuestros valores, no solo dejándonos llevar por impulsos o distracciones. Vivir con intención también implica ser consciente de cómo gastas tu tiempo y energía. ¿Estás invirtiendo en cosas que te acercan a tus metas o simplemente sigues el ritmo de lo que los demás esperan de ti? Ser intencional te ayuda a centrarte en lo que realmente importa y a soltar lo que no te suma. Es como afinar tu brújula interna y seguir tu propio norte sin desviarte por el ruido exterior. Así que empieza a preguntarte, ¿qué quiero lograr hoy? ¿Cómo quiero sentirme al final del día?
Esa es la clave para vivir una vida que realmente se sienta tuya, una vida con intención. ¿Qué pequeña acción puedes tomar hoy para acercarte a esa versión más intencional de ti mismo? Secreto 8. Practica la generosidad. ¿Te has dado cuenta de cómo un simple acto de generosidad puede cambiar el día de alguien? Practicar la generosidad no se trata solo de dar cosas materiales, se trata de ofrecer lo mejor de ti, ya sea tu tiempo, una palabra amable o incluso una sonrisa. Y lo mejor es que cuando eres generoso, no solo ayudas a los demás, sino que también te transformas a ti mismo. Es como una cadena. Un pequeño gesto puede tener un impacto enorme y generar una energía positiva que se extiende. La generosidad, desde una perspectiva estoica, va más allá de lo que damos. Los estoicos creían que lo importante no es el tamaño del gesto, sino la intención detrás de él. Cuando das, lo haces porque es parte de tu naturaleza, porque sabes que compartir lo que tienes, ya sea conocimiento, apoyo o simplemente un poco de tu atención, enriquece tanto a quien lo recibe como a ti mismo. La clave es dar sin esperar nada a cambio, simplemente porque te hace sentir más conectado con los demás y contigo. ¿Sabías que, además, la generosidad tiene beneficios para la salud? Estudios han demostrado que quienes practican la generosidad experimentan menos estrés y más bienestar. Así que, cuando te tomas un momento para ser generoso, no solo estás haciendo el día de alguien mejor, también estás cuidando de ti. Empieza por pequeños actos. Escucha a alguien que lo necesite. Ofrece tu ayuda sin que te lo pidan. O simplemente comparte un poco de tu energía positiva. Te sorprenderá lo bien que te sientes al hacerlo. ¿Qué gesto generoso puedes hacer hoy? Secreto 9. Cultivar relaciones significativas. Las relaciones significativas son esas conexiones que te nutren, te inspiran y te ayudan a crecer. No se trata de la cantidad de personas que tienes a tu alrededor, sino de la calidad de las relaciones que cultivas. ¿Te has dado cuenta de que cuando compartes tiempo con alguien que realmente te entiende y te apoya, te sientes más lleno de energía? Eso es lo que hace que las relaciones significativas sean tan poderosas. Cultivar este tipo de conexiones requiere esfuerzo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es como cuidar de un jardín, necesitas regarlas, prestarles atención y estar presente. No se trata solo de estar físicamente, sino de estar emocionalmente disponible, de escuchar y compartir. Los estoicos también nos enseñan la importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestros valores y principios. Personas que nos empujen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero también, cultivar relaciones significativas implica aprender a soltar aquellas que no nos suman. No todas las relaciones son para siempre, y está bien reconocer cuándo es el momento de dejar ir. Lo importante es enfocarte en aquellas que te elevan, que te hacen sentir visto, apoyado y comprendido. Así que, tómate un momento para reflexionar. ¿Con quiénes tienes esas conexiones profundas? Y si sientes que te faltan, no te preocupes, siempre hay oportunidad de construirlas. Comienza por ser tú quien da el primer paso, ofreciendo tu tiempo, tu atención y tu energía positiva. ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer una relación significativa en tu vida? Secreto 10. Encuentra significado a la vida cotidiana según la filosofía estoica. La vida cotidiana está llena de momentos que a veces pasamos por alto, pero ¿te has puesto a pensar que cada uno de esos pequeños momentos puede tener un significado profundo? Según la filosofía estoica, encontrar sentido en lo ordinario es clave para vivir una vida plena. No es necesario esperar grandes eventos o logros para sentir que la vida tiene propósito. Al contrario,
El significado está en las acciones del día a día, en cómo enfrentas los desafíos y en la manera en que aprovechas cada instante. Los estoicos nos enseñan a vivir con atención plena, a ser conscientes de nuestras emociones y decisiones, y a enfocarnos en lo que podemos controlar. Por ejemplo, imagina que estás atascado en el tráfico. Puedes frustrarte y dejar que eso arruine tu día, o puedes verlo como una oportunidad para practicar la paciencia, para reflexionar, o incluso para disfrutar de unos minutos de tranquilidad. Es en esas situaciones cotidianas donde la filosofía estoica cobra vida. Cuando decides cómo reaccionar ante lo inevitable, ahí es donde encuentras significado. Además, los estoicos hablaban de la importancia de vivir alineado con tus valores. Cada acción, por más pequeña que sea, tiene el poder de reflejar quién eres. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo manejas las dificultades? Ahí es donde encuentras propósito. Así que, en lugar de esperar a que llegue algo grande, empieza a buscar significado en lo simple, en lo que haces todos los días. Cada mañana que te levantas es una nueva oportunidad para vivir con intención y significado. ¿Cómo puedes aplicar hoy esta visión estoica y encontrar propósito en lo que parece rutinario? Secreto 11. Abraza el cambio según la filosofía estoica. El cambio es una de las pocas certezas que tenemos en la vida, y aún así, ¿cuántas veces intentamos resistirnos a él? La verdad es que abrazar el cambio puede ser uno de los secretos más poderosos para vivir de manera más plena. La filosofía estoica nos enseña a aceptar que todo está en constante movimiento, que lo que hoy parece estable, mañana puede transformarse. En lugar de luchar contra esa realidad, los estoicos nos invitan a fluir con ella. Cuando te aferras a cómo eran las cosas o a cómo crees que deberían ser, terminas frustrado. Pero cuando aprendes a abrazar el cambio, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Imagina que pierdes un trabajo o que una relación importante cambia. Claro, es doloroso, pero también es una puerta abierta a nuevas posibilidades, a nuevas formas de crecimiento. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esos cambios. Ahí está el verdadero poder. Abrazar el cambio no significa que no puedas sentir miedo o incertidumbre. Eso es normal. Lo que importa es cómo manejas esas emociones. Puedes elegir ver el cambio como un enemigo o como un aliado. Cada cambio trae consigo una lección, una oportunidad para mejorar o reinventarte. El secreto está en aceptar que nada es permanente y que la adaptación es clave para la resiliencia. Así que la próxima vez que enfrentes un cambio inesperado, pregúntate, ¿cómo puedo sacar lo mejor de esta situación? Al final, abrazar el cambio es abrazar la vida misma. Secreto 12. Practica la autocompasión. ¿Cuántas veces has sido duro contigo mismo por cometer un error o no cumplir con tus propias expectativas? A menudo somos nuestros peores críticos, y ahí es donde entra la autocompasión. Practicar la autocompasión no es sinónimo de excusarse o ser indulgente, es simplemente tratarte con la misma amabilidad que ofrecerías a un buen amigo. Piensa en esto. Cuando un amigo se siente mal o está pasando por un mal momento, ¿cómo lo consolarías? Seguro que no lo juzgarías ni lo harías sentir peor. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo contigo? La filosofía estoica también nos recuerda que somos humanos y que el error es parte de la experiencia. Los estoicos hablaban de la importancia de reconocer nuestras fallas sin castigarnos por ellas, sino aprendiendo y mejorando. Practicar la autocompasión es permitirte sentir, reconocer cuando estás pasando por algo difícil y decirte a ti mismo, está bien, lo estás haciendo lo mejor que puedes.
Es fácil caer en la trampa de compararte con los demás o exigirte más de lo que puedes dar, pero la autocompasión te ayuda a encontrar equilibrio. Aceptas que no eres perfecto y eso está bien. Ser amable contigo mismo no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también te fortalece para enfrentar los desafíos de la vida con más resiliencia. La próxima vez que te sientas mal contigo mismo, pregúntate, ¿me trataría así si fuera mi mejor amigo? Practica la autocompasión y verás cómo cambia tu relación contigo mismo y con los demás. Secreto 13. Gratitud en la adversidad. La gratitud en la adversidad es, sin duda, uno de los secretos más poderosos y desafiantes. Agradecer cuando todo va bien es fácil, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas, cuando te enfrentas a problemas o decepciones? Ahí es donde la verdadera magia de la gratitud entra en juego. A veces, en medio de una tormenta, es difícil ver lo bueno, pero es precisamente en esos momentos cuando practicar la gratitud puede cambiar por completo tu perspectiva. La filosofía estoica nos enseña a aceptar que las dificultades son parte inevitable de la vida. En lugar de resistirlas o quejarnos, los estoicos nos invitan a ver las lecciones ocultas en cada desafío. Piensa en esto, cada obstáculo es una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerte. La gratitud en la adversidad no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino reconocer que incluso en los momentos más difíciles siempre hay algo por lo que puedes estar agradecido. Tal vez sea una lección aprendida, una nueva oportunidad o simplemente el hecho de que sigues adelante a pesar de todo. Practicar la gratitud en la adversidad te ayuda a cambiar el enfoque. En lugar de centrarte solo en lo que te falta o lo que salió mal, empiezas a notar lo que tienes, lo que has logrado y las personas que te apoyan. Este simple cambio de mentalidad puede hacer que los problemas parezcan más manejables y que tú te sientas más fuerte. La próxima vez que enfrentes un desafío, detente un momento y pregúntate, ¿qué puedo agradecer en esta situación? Te sorprenderás de cómo este enfoque puede transformar tu forma de ver las adversidades. Secreto 14. El poder transformador del amor propio. El amor propio es, sin duda, uno de los secretos más poderosos para transformar tu vida. No se trata solo de mimarte con un baño relajante o una salida de compras, es algo mucho más profundo. El verdadero amor propio implica aceptar quién eres, con todas tus fortalezas y defectos, y tratarte con respeto y compasión. ¿Te has dado cuenta de lo diferente que es tu vida cuando empiezas a valorarte de verdad? Es como si todo cambiara. Las decisiones que tomas, las personas con las que te rodeas y la forma en que enfrentas los desafíos. Amarte a ti mismo no significa ser egoísta o arrogante. Al contrario, es construir una relación sana contigo, una relación basada en la autoaceptación y el respeto. ¿Cuántas veces has dejado que la opinión de los demás dicte lo que piensas de ti? El poder transformador del amor propio está en dejar de buscar validación externa y encontrarla dentro de ti. Es saber que eres suficiente tal como eres, sin tener que cumplir con expectativas ajenas. Además, cuando cultivas el amor propio, empiezas a poner límites saludables, a decir no cuando es necesario y a priorizar tu bienestar. Esto te libera del peso de querer agradar a todos y te permite enfocarte en lo que realmente te hace feliz. Es un acto de empoderamiento. El amor propio transforma tu vida porque te enseña a valorarte de tal manera que todo lo que haces, lo haces desde un lugar de confianza y autenticidad. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para empezar a cultivar ese amor por ti mismo? Porque cuando te amas, todo lo demás se alinea. Secreto 15.
La belleza de la sencillez. Vivimos en un mundo que nos empuja a querer más cosas, más éxito, más reconocimiento. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en la belleza que hay en la sencillez? A veces buscamos la felicidad en lo complejo, cuando en realidad la encontramos en lo más simple. La filosofía estoica nos recuerda que no necesitamos grandes lujos ni una vida complicada para sentirnos en paz y satisfechos. Al contrario, la verdadera belleza está en lo sencillo, en lo esencial. Piensa en los momentos que realmente te han hecho feliz. Tal vez fue una conversación con un amigo cercano, una caminata por el parque o el disfrute de un café tranquilo en la mañana. Esos momentos que no requieren nada más que tu presencia, esos son los que realmente importan. Vivir con sencillez no significa renunciar a tus metas o aspiraciones, sino enfocarte en lo que realmente tiene valor para ti, dejando de lado el ruido y las distracciones. Además, cuando abrazas la sencillez, aprendes a apreciar lo que ya tienes, dejas de perseguir constantemente lo nuevo y empiezas a valorar lo que ya está en tu vida. Elimina lo innecesario y verás cómo todo empieza a tener más sentido. Es como quitar capas que solo agregan peso para revelar lo que realmente te llena. Así que, la próxima vez que sientas que necesitas más para ser feliz, detente y reflexiona. ¿Qué es lo que realmente me trae paz y alegría? La respuesta probablemente sea algo más simple de lo que crees. En la sencillez está la clave para una vida más plena y auténtica. Secreto 16. Renovación a través del tiempo en la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza es como un reinicio para el alma. Nos pasamos el día rodeados de pantallas, tráfico, ruido y estrés, y a veces olvidamos lo simple y poderoso que es desconectar y reconectar con lo natural. La naturaleza tiene una manera única de recordarnos lo esencial, los ciclos de vida, el cambio, la renovación. Es como si cada árbol, cada río, nos diera una lección silenciosa sobre cómo adaptarnos y fluir. Cuando te permites pasar tiempo en la naturaleza, ya sea en una caminata tranquila por el bosque, sintiendo la brisa en la playa o simplemente observando el cielo, algo dentro de ti cambia. La mente se calma, el estrés se disipa y comienzas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es como si te recordaras a ti mismo que hay un mundo más allá de tus preocupaciones diarias, un mundo lleno de belleza y serenidad. La filosofía estoica también destaca la importancia de alinearnos con la naturaleza, no solo en términos de estar físicamente en ella, sino de aprender de su sabiduría. Los árboles no se resisten al viento, simplemente se doblan y siguen creciendo. El río no se detiene ante una roca, la rodea y sigue su curso, y así deberíamos ser nosotros, aprender a fluir, a renovarnos con cada cambio, tal como lo hace la naturaleza. Haz de ese tiempo en la naturaleza una práctica regular. No tiene que ser complicado ni largo, solo un momento para respirar aire fresco y dejar que el mundo natural te recuerde que, al igual que él, puedes renovarte, adaptarte y seguir creciendo sin importar las circunstancias. Secreto 17. Descubre la armonía al conectarte con los demás. Conectarse con los demás puede ser como encontrar una melodía perfecta en medio del ruido cotidiano. A veces estamos tan atrapados en nuestras propias preocupaciones que olvidamos lo poderoso que es realmente conectar con las personas que nos rodean. Ya sea una conversación profunda con un amigo, una risa compartida con un colega o un simple gesto amable con un desconocido, esas conexiones humanas tienen el poder de equilibrar nuestras vidas de maneras sorprendentes. La verdadera armonía surge cuando nos abrimos a los demás y permitimos que las relaciones genuinas nos transformen.
No se trata solo de estar cerca físicamente, sino de estar presente emocionalmente. ¿Cuántas veces te has sentido más ligero y más optimista después de una charla sincera con alguien? Eso no es coincidencia. La conexión humana nos ayuda a sentirnos comprendidos, apoyados y valorados. Es como si encontráramos una especie de refugio en la compañía de los demás. Desde la perspectiva estoica, la conexión con los demás es una forma de vivir en armonía con la naturaleza social del ser humano. Los estoicos creían que nuestras relaciones deben basarse en la virtud y el respeto mutuo, no solo en el placer o el interés personal. Al conectar de manera auténtica, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino también las de quienes nos rodean. La próxima vez que sientas que te falta algo, intenta abrirte más a los demás. Comparte tus pensamientos, escucha con atención y ofrece tu apoyo. Verás cómo esa armonía fluye hacia ti y te ayuda a encontrar un equilibrio más profundo en tu vida. La magia está en esos momentos de conexión sincera. ¿Qué pequeños pasos puedes dar hoy para fortalecer esas relaciones significativas en tu vida? Secreto 18. Transformación a través del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestras vidas. ¿Alguna vez has sentido que el rencor te está atrapando en una espiral de negatividad? El perdón no solo libera a los demás, sino que, sobre todo, te libera a ti mismo. Cuando nos aferramos al resentimiento, es como cargar una mochila pesada que solo tú llevas, y el único que sufre eres tú mismo. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que ocurrió, sino soltar el peso emocional que llevas. Piensa en eso. Cada vez que mantienes el rencor, estás permitiendo que la otra persona tenga poder sobre tus emociones. En cambio, cuando decides perdonar, recuperas el control. Es un acto de liberación personal, una forma de decir, estoy listo para seguir adelante y de dejar el pasado donde pertenece, atrás. La filosofía estoica también nos ayuda a entender esto. Los estoicos creen que la verdadera libertad está en nuestra capacidad de controlar nuestras respuestas y emociones. Si alguien te hizo daño, lo que importa no es el acto en sí, sino cómo decides reaccionar. Al perdonar, no estás aprobando el comportamiento del otro, sino liberándote de su impacto en tu vida. La próxima vez que te encuentres atrapado en el rencor, recuerda que el perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es una forma de cortar las cadenas que te atan a un pasado doloroso y abrir espacio para la paz y el crecimiento personal. ¿Qué pasos puedes dar hoy para empezar a dejar ir esos sentimientos que solo te pesan? La transformación comienza cuando decides soltar y avanzar. Secreto 19. Aceptación plena del presente. Aceptar el presente puede ser como encontrar un oasis en medio del desierto de la ansiedad. Nos pasamos el tiempo preocupándonos por lo que pasó o ansiosos por lo que vendrá. Pero el verdadero poder está en vivir plenamente el aquí y el ahora. La aceptación plena del presente no significa resignarse a lo que no te gusta, sino aprender a abrazar la realidad tal como es, sin dejarte arrastrar por lo que podrías haber querido que fuera. A menudo nos perdemos en pensamientos sobre lo que pudo haber sido o lo que debería ser, y eso solo roba nuestra energía y felicidad. La filosofía estoica también nos enseña que no podemos controlar el futuro ni el pasado, solo podemos influir en cómo vivimos el momento presente. Al aceptar el presente, dejas de luchar contra la realidad y empiezas a ver las oportunidades que hay en el momento actual. Piensa en esos momentos en los que estás disfrutando algo simple, como un café por la mañana o una conversación con un amigo. ¿No es cierto que en esos momentos, cuando estás completamente presente, te sientes más conectado y en paz?
La aceptación plena del presente te permite disfrutar de estos momentos sin distracciones ni preocupaciones. Así que, en lugar de dejar que el pasado o el futuro te roben la paz, enfócate en lo que puedes hacer ahora mismo. Acepta lo que es, sin dejar de buscar maneras de mejorar, y verás cómo tu vida se vuelve más rica y significativa. El presente es el único lugar donde realmente puedes actuar y vivir. Así que, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Secreto 20. La autodisciplina como camino hacia la libertad. La autodisciplina es como el timón de un barco en medio de una tormenta. Te guía y te mantiene en curso cuando todo parece caótico. A menudo pensamos que la libertad es hacer lo que nos plazca, pero en realidad es la autodisciplina la que nos da la verdadera libertad. Es el control consciente sobre nuestros impulsos y deseos lo que nos permite alcanzar nuestras metas y vivir una vida más plena. ¿Alguna vez has notado cómo una rutina bien establecida puede transformar tu vida? La autodisciplina no se trata solo de restricciones, sino de crear un marco que te permita moverte hacia lo que realmente quieres. Cuando eres disciplinado, te das a ti mismo el espacio para crecer, aprender y alcanzar tus objetivos. Es como construir una base sólida para tus sueños, en lugar de simplemente esperar a que sucedan. La filosofía estoica también resalta la importancia de la autodisciplina. Los estoicos creían que la verdadera libertad no viene de hacer todo lo que quieres, sino de ser capaz de controlar tus deseos y acciones. Al ser disciplinado, puedes enfocarte en lo que realmente importa y evitar distracciones que te desvían de tu camino. Así que, la próxima vez que sientas que te falta libertad, pregúntate, ¿estoy ejerciendo autodisciplina en mi vida? A veces, la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de elegir nuestras acciones con propósito y control. La autodisciplina no es una cadena, sino una herramienta que te da el poder de crear la vida que realmente deseas. ¿Cómo puedes aplicar más autodisciplina en tu vida diaria para alcanzar tus metas? Gracias por acompañarme en este viaje hacia la serenidad y la paz interior a través del estoicismo. Espero que estas 20 enseñanzas te hayan proporcionado herramientas valiosas para mantener la calma en cualquier situación. Recuerda que la verdadera paz viene de dentro y que con práctica y paciencia podemos alcanzar un equilibrio duradero. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido inspirador. Deja un comentario contándome desde dónde nos ves y si conocías la filosofía estoica. Además, te recomiendo estos 2 videos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo video.